Pero vamos a comenzar haciendo unas cuantas preguntas. Yo sé que a veces nosotros tenemos unas cuantas interrogantes en el ministerio. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a veces ven a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, lo miran operar en lo sobrenatural, miran la trayectoria y uno dice, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo yo puedo llegar ahí? ¿Cómo yo puedo profetizar? ¿Cómo yo puedo predicar de esa manera? ¿O cómo puedo moverme bajo la misma unción? ¿Se lo han preguntado? ¿O yo soy el único? Porque cuando yo comencé como usted, yo comencé con un hambre y llamaba a todo el mundo y nadie me contestaba. Yo le escribía a muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros, porque tenía hambre y nadie me contestaba. Y el Señor una vez en llanto, llorando, me dijo, quiero que siempre seas accesible a mi pueblo y que des por gracia lo que por gracia has recibido. Y yo sé que usted tiene esas preguntas, esas interrogantes, y vamos a comenzar con algunas preguntas direccionadas a cada uno, con estos hombres de Dios. Más fácil para mí, por favor. Gracias, te la voy a dar. Vamos a comenzar con el evangelista Ismael. Ismael, ¿qué consejo práctico puedes darle a un joven que le cuesta buscar la presencia de Dios? Sorry, repeat that again. ¿Qué consejo práctico le puedes dar a un joven que le cuesta buscar la presencia de Dios? Hay muchos puntos, pero uno de los principales que yo hago para yo mantenerme es, aparte de la oración, aparte de leer libros, de la Biblia, me paso escuchando a gente que sabe más que yo. Me junto muchos, las amistades mías, algunos son jóvenes, pero la mayoría de mis amistades son gente mayores que yo, que tienen más experiencia que yo. Y lo que ellos, la sabiduría que ellos me dan, eso me ayuda para yo poder mantenerme. Me anima, me inspira. Yo trato de siempre autoinspirarme yo mismo para seguir buscando a Dios, porque en realidad es un poco difícil, especialmente que tengo 22 años y todo el mundo quiere... Soltero. Todo el mundo quiere que haga esto, que haga lo otro, y es bueno compartir, pero realmente cuando tú tienes un encuentro real con el poder de Dios, con la gloria de Dios, es muy difícil tú salir de ahí. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener ese encuentro a veces? ¿Cómo yo puedo encontrarme? Sé que no quiero pasarme del tiempo, pero una de las cosas es siempre tener esa hambre que nunca sea saciada. Es como una hambre sin fondo. Un saco sin fondo. Exacto. Es algo que no tenga, es deeper and deeper and deeper and deeper. I never get satisfied. Nunca estoy satisfecho. De hecho, ayer fue poderoso, fue glorioso, y llegué a la casa y llegué a mi cuarto y dije, Señor, ¿qué más tengo que hacer para ministrarte? ¿Qué más tengo que buscar? Hay algo más. Y eso yo lo he aprendido de todos los hombres de Dios. Y yo le recomiendo a todo el mundo, siempre le digo esto, cuando vaya a leer un libro, lea un libro de un hombre de Dios que esté enamorado del Espíritu Santo. Eso es lo que yo leo. Los libros, lea el libro del pastor Andy, del pastor acá, del pastor, de todos los que tienen sus libros. Lean libros, pues esta gente tan enamorada del Espíritu Santo. Lean libros de gente que están totalmente locos por el Espíritu de Dios. Eso es lo que a mí me mantiene inspirado, eso es lo que a mí me mantiene buscando a Dios, eso es lo que a mí me levanta de madrugada, eso es lo que no me deja tranquilo, eso es lo que me hace sentir que tengo que ayunar, que tengo que buscar, que tengo que seguir buscando. No sé, es algo que no se puede explicar, es un encuentro. El hambre de Dios lo es todo. Pastor Andrés, de verdad que para nosotros es una tremenda bendición, un honor tenerle acá. Gracias por acompañarnos y por dejarse usar por Dios de una manera muy hermosa. De verdad que
el Señor te usa y honramos ese manto. Y aquí tengo una pregunta que me hicieron específica para ti, porque te veo siempre en las redes, al igual que el pastor Jaciel. Y dice lo siguiente: ¿cómo puede un joven cristiano mantener su autenticidad en las redes sociales sin comprometer sus valores espirituales ni caer en la comparación constante? Compararse es correr una carrera ajena. Y cuando yo corro carreras ajenas, se siembra en mí la frustración. Las redes sociales, ¿qué son? Son la versión idealizada de mi vida. Por ende, son una mentira. La gente coloca ahí lo que anhela tener, lo que anhela ser. Cuando las redes sociales se vuelven para nosotros un foco validador, se vuelve un foco desgastante. Entonces, usted puede ver gente que entra desde una ruta donde está buscando ser quien no es, aparenta ser quien no es, porque necesita el like de la gente. Yo en mi vida aprendí, cuando los chicos manejaban todo eso, y lo manejan hasta el día de hoy, un día yo les dije a ellos, me estaban sofocando mucho, que haga esto, que saque esto, que díganos esto, y le dije, venga, pare ahí. Y yo recuerdo que les dije, yo no me construí así, yo me construí con Dios, orando. Bienvenidos los videos, lo hacemos, hágale, yo les genero todo eso. Pero yo entendí algo, y creo que con esto lo voy a resumir para mantener la autenticidad en la vida, y es, antes de buscar, querer o mirar ese like de la gente, siempre busca el like del cielo. Cuando el cielo te hizo así, los demás carecen de sentido. Y en un minuto responder a la autenticidad o la originalidad de la juventud de la gente. Les regalo esto. La autenticidad solo se logra cuando tú sabes quién eres en Dios, y para lograr eso necesitas algo que se llama identidad, y la identidad es el producto de la dignidad. Pastor, ¿y qué es dignidad? Ahí va. Dignidad es comprender que yo ya fui hecho a imagen de Dios. Por tanto, todo lo que pasa en la vida me ayuda, pero no me hace, porque yo ya soy. El carro que tengo me ayuda, pero no me hace. Pastor, y entonces esa gente que es gente sin dignidad, que se sienten valiosos teniendo cosas. Cuando tú tienes dignidad, yo no me siento valioso teniendo cosas, yo me siento valioso sabiendo que soy. Nada me hace, yo ya soy. Poderoso. Somos. Nadie puede decirte quién eres. No dejes que nadie te ponga etiquetas, que eso yo creo que es algo favorito de Satanás, querer ponerte una etiqueta cuando él ya te dio un nombre. Poderoso. Pastor Jaciel, igual para nosotros es una honra tenerte acá. De verdad que igual honramos tu manto. Yo tengo tiempo siguiéndote en la palabra. Yo soy el tipo de persona que lo que más me mueve a mí es la palabra. Me gustan las manifestaciones del Espíritu Santo, me gusta hablar en lengua, yo corro por las paredes si tengo que correr, pero me gusta la palabra. Y de verdad que honro eso. Y tengo una pregunta. En un mundo que promueve el éxito material, ¿cómo puede, está casi relacionada, cómo puede un joven definir y perseguir el verdadero éxito según la perspectiva de Dios? Se podía hacer un copy and paste. Dale. Solamente añadiendo lo que el pastor querido Andrés dijo, porque tiene que ver mucho. Se desarrolla mucho en la comunión con Dios. Viene también con lo que dijo Ismael. Alguien que no tiene comunión con el Dios que lo hizo, no sabe para qué lo hizo ni quién es en Dios. Y creo que el problema de la generación nuestra es que no conocen ni las cartas de amor que Dios ha hecho, la Biblia, ni tiene comunión con el Dios de la Biblia. El evangelista Ismael citó un pasaje poderoso anoche, creo que era el pasaje de texto base, ¿verdad? De Jueces capítulo 2, que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. O sea, ni tenían experiencia con Dios ni sabían de Él. Y cuando pasa eso,
viene una distorsión de la identidad. El enemigo nos engaña. Y creo que nuestra generación tiene que volverse a la palabra de Dios y a la comunión con el Espíritu Santo. Y es ahí donde uno puede decir: Señor, me revelaste quién soy en ti. Es ahí que uno comienza a conocer los caminos de Dios. Como dijo el salmista: por poco resbalan mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, porque tienen de todo y yo los veo que están gordos. No es que ese gordo sea malo, ¿sabe? Pero yo los veo que están bendecidos, llevándolo contento, que tienen el carro nuevo del año. Dice: más entrando en el santuario de mi Dios, pude comprender el fin de ellos. Cómo los has puesto en deslizaderos y han caído de repente. Y en la comunión con el Espíritu Santo es que el salmista pudo comprender que no debo valorarme, ni compararme, ni dejarme mover por lo material o el éxito. Lo material no define el verdadero éxito, es la comunión con el Espíritu Santo. Más o menos eso fue un extra al copy and paste. Poderoso. Pastor Onelis, igualmente nos honras con tu presencia. Para mí eres la mujer más hermosa de esta tierra. Sí que lo es. Tengo una pregunta para ti, porque te conozco, porque sé lo dedicada que eres para la oración. ¿Cómo puede un joven cultivar una vida de oración genuina cuando las responsabilidades diarias y la tecnología compiten constantemente por su atención? Gloria a Dios. Bueno, como mujer de Dios, ¿verdad? Que tengo tantas ocupaciones, pero empecé en el Evangelio a mis 23 años, dice el pastor Andy, hace unos 7 años atrás. Sé la demanda que hay de mantener esa conexión genuina con el Espíritu Santo. Sé las distracciones que hay, especialmente para la juventud. Tengo 5 jóvenes en casa y es difícil, pero no es imposible una vez que tú te enamoras del Espíritu Santo. 4. En casa 4, hay una ya. Pero bueno, una vez que tú te enamoras del Espíritu Santo, cuando no sé cuántos han estado enamorados, es lo más hermoso que hay. Tú quieres toda la atención de esa persona y que esa persona tenga tu atención. Entonces tú sacas el tiempo, tú provocas ese momento de estar con esa persona. Entonces, si el joven no se enamora del Espíritu Santo, otras cosas van a llamar su atención. Cuando la mujer samaritana se hace el encuentro con Jesús, ¿verdad? Y vemos que Él le dice: si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y esto siempre me trae a memoria porque en una ocasión yo estaba deshidratada, tuve que ir al hospital para que me pusieran un IV. Y yo tuve que durar ahí más de 2 horas porque me pusieron dos sueros para que yo me pudiera hidratar. Y tuve que esperar ahí, yo digo 2 horas, pero fueron mucho más de 2 horas. Y cuando yo leo la historia de la mujer samaritana, con una palabra, en un encuentro, Jesús rebosa toda grieta en ella de sequedad. Al instante. Es como que no tiene que esperar a que venga la llenura, a que vengan los ríos que brotan de agua viva dentro de ti. No hay que esperar. Es que al instante que tú vengas a la presencia de Dios, ahí todo tu ser va a ser saciado. Y cuando nosotros entendemos que Él es nuestra única fuente, cuando tú te enamoras de Dios, ni las palabras del mundo, ni las distracciones del mundo, ni de las personas que están a tu alrededor van a llamar ni a cautivar tu atención. Entonces yo pienso y sé y he conocido por experiencia propia que cuando nosotros nos enamoramos genuinamente, cuando ponemos nuestra mano en el arado, no miramos hacia atrás. Por más cosas que se levanten, por más heridas que vengan a nuestras vidas, sabemos que si vamos a la fuente, nosotros podemos ser saciados para continuar día tras día, día tras día. Una persona que le dice a Dios sí, no vuelve a mirar para atrás.
O sea, hay personas que sueltan porque su sí fue un sí vago. Fue un sí, no fue un sí firme ni como con calibre, como pesado, sino sí, Señor. Pero cuando se le presentan muchas cosas delante, ese sí es un sí como que varía, que va y viene, como que no sé si sigo. Tengo 20 años en el Evangelio para la gloria de Dios. Y las fuerzas las conseguimos día a día en la presencia de Dios. Personas que nos dan palabra para fortalecernos, amén. Libros que nos ayudan para animarnos, amén. Prédica que escuchamos a través de hombres y mujeres de Dios, amén. Pero es responsabilidad de nosotros mantener ese fuego activo en nosotros día a día. O sea, cuando yo tengo hambre, yo busco qué comer. Mi esposo la puede cocinar, amén. A veces cocina, claro que sí. Me la pone en la mesa, claro que sí, pero es mi responsabilidad yo agarrar y comerme esa comida. Hay personas que quieren que le den la comida en la boca, o sea, la palabra en la boca, y están así como que yo quiero de Dios. Bueno, busca de Dios. Busca tú de Dios, anhela tú de Dios, conéctate tú con aquel, pero tienes que enamorarte de Dios. Amén, poderoso. Seguimos ya para... Porque todavía tengo unas cuantas preguntas que hice. Vamos a hacer una pregunta y después le va a permitir a uno de ustedes que haga una pregunta, solamente una. Así que vayan pensando. Ismael, ¿cómo puede un joven cristiano manejar la presión de grupo y las expectativas sociales mientras mantiene firme su identidad en Cristo? Es difícil, porque en mi caso yo tengo mucha presión y mucha expectativa, y todo lo que yo he hecho siempre ha sido bajo presión prácticamente. Pero como decía la pastora Onelis, cuando uno está agarrado del Espíritu de Dios, uno no está enfocado en lo que la gente diga ni en lo que la gente piense. En una ocasión yo fui a ministrar a un lugar. Me fui con Dani es testigo, Daniel, el que está allá de sonido, el que hace los sonidos, muy bien trabajo. Denle un aplauso a mi amigo. Bueno, yo me acuerdo que fuimos a Sur Carolina, tenía 17 años, y fue una de las primeras campañas que fui a predicar, y estoy predicando, hermano, yo estaba bien emocionado, pero al igual que mis palabras a veces no me salen bien, que no hablo bien español, no podía. Y Dani me está traduciendo en inglés y yo hablando en español. Y hermano, yo tenía tanta hambre por Dios, pero nada estaba sucediendo y yo me turbé, me presioné. Uno sabe, cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, uno siente a Dios en su cuarto, y cuando va a ministrar y que nada sucede, uno se turba. Y yo estoy turbado porque yo no estoy viendo nada, y pasa una mujer y ella recibe su sanidad y no había ujier, pastor. Y eso sí es terrible. Esta es una batalla, pastor. Porque cuando la señora era una viejita, tenía un dolor, tenía un tumor. Ujieres, escuchen. Tenía un tumor, una enfermedad, y cuando lloró por ella, no había nadie que la agarró. Nada más, y se escuchó un tan. Y yo y Daniel nos miramos así, ay, Dios mío. Cuando la mujer se para, digo, yo siento un dolor aquí. Yo dije, fue el Señor que te sanó. Y bueno, eso pasó, pero me turbé, y cuando yo termino el servicio, se me acerca una señora. En ese momento no estaba Dani conmigo. Y esta señora era supuestamente pastora. Y ella me dice, ¿cómo usted se cree ser llamado hijo de pastor? ¿Cómo usted se cree ser llamado hijo del pastor tal nombre Harrigan? Si usted ni siquiera sabe la Biblia bien, si usted ni siquiera sabe expresarse la palabra de Dios bien, si usted... Y me comenzó a decir de todo. Porque yo soy un tipo de persona que yo recibo la corrección. Si usted me tiene que dar una corrección, dele, pero deme la salida. Deme la salida para yo seguir mejorando, ¿verdad? Y bueno, esta señora tan. Y yo por dentro le quería decir algo, pero como no sabía hablar bien español, no le dije nada. Y gracias a Dios por ese momento que me quedé callado, y dije, gracias. Y dije, ¿qué hago para mejorar? Y me dijo, no, yo no sé, usted averigüe. Yo, ok.
Pasaron el tiempo, los años, para hacer la historia larga, corta. Dios comenzó a madurarme, porque uno va madurando mientras uno va caminando en la voluntad de Dios. Y uno va madurando y creciendo. Y una de las claves para uno madurar en la obra de Dios es la palabra de Dios. La palabra tiene todo lo que tú necesitas. Y yo leyendo y leyendo, enamorándome más, interesándome más. Es como cuando yo leo la Biblia, lo veo como una serie. Usted sabe, cuando usted ve su serie de Netflix, como habló el pastor, que uno dura hasta la madrugada viendo su serie. Así yo estaba, hasta la madrugada, pero leyendo la palabra de Dios. Wow, David mató a Goliat, Gedeón, aquí, que allá, Samson. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando yo me enamoré de Dios, me enamoré de la palabra de Dios, volví a la misma ciudad, pero esta vez fui renovado. Y cuando vuelvo a esta misma ciudad, en esta ocasión no me está acompañando Dani, no voy solo esa vez. Y estoy predicando, y cuando estoy predicando baja una unción, baja un poder, y me doy cuenta que los ujieres, hay ujieres esta vez, los ujieres están agarrando a una mujer endemoniada. Yo digo, wow, Dios mío, está fuerte esa mujer. Y cuando yo veo la misma señora, ay, Dios mío. Y yo, ahora. Usted sabe que uno está envuelto en el Pentecostés, se le mete algo. Y ahora, tráemela. Y me la ponen ahí. Yo por dentro quise decirle, usted está viendo que el que está ungido soy yo, usted es la que está endemoniada. Pero no lo dijiste, pero no lo pensé, ¿eh? Lo quería pensar. Y cuando ella está allí, yo la veo, ella recibe su liberación. Y cuando ella se levanta, lo que yo hago es que yo la abrazo y le digo, Cristo te ama y yo también te amo. Esa mujer se puso a llorar, me dio, yo no sé cuántos besos me dio en el cachete. Y ay, Dios mío. Pero yo aprendí algo, una lección. Aprendí algo, que los que más te critican, lo que más te mete presión, son los que más te empuja a buscar a Dios. Los que más no creen en ti son los que más te abre esa puerta para que tú te rindas a Dios. Amén, gloria a Dios. Para el pastor Andrés, en una era donde la verdad parece relativa, ¿cómo puede un joven cristiano defender su fe con amor y sabiduría sin alienar a quienes piensan diferente? Siempre he dicho que la luz no se oye, la luz se ve. Y cuando nosotros actuamos correctamente con Dios, esos grupos y esos escenarios querrán lo que nosotros tenemos. Hay escenarios que son muy hostiles para la fe, pero esos territorios, en lugar de asustarnos, son los que nos necesitan. En 2 minutos contaré mi experiencia. Cuando presenté la propuesta, ni siquiera era la tesis de maestría, sino la propuesta, y yo la llamé el psicoanálisis y la fe. De inmediato el jurado dijo no. Dijeron, tú vienes a meter tu fe aquí con nosotros. Le dije, al menos déjenme hacerla. Dijeron no. Hubo uno de ellos que dijo, es que la palabra fe nos irrespeta. En ese momento, sin pelear, como dices, ¿cómo no ser hostil con ellos? Les dije, apreciados doctores, ¿y por qué mi fe no vale y la de ustedes sí? Peor ofensa, ¿cuál de nosotros? Y dice él, no te entendemos a qué te refieres. Recuerdo que ese día, para defender mi propuesta de tesis, les dije, en el psicoanálisis se trabaja desde el inconsciente, preconsciente, consciente. Le dije, si ustedes me muestran en una tomografía o en una resonancia magnética dónde queda el inconsciente, entonces yo creo en el inconsciente. Tú me puedes mostrar el tálamo, el hipotálamo, la corteza cerebral. Muéstrame dónde está el inconsciente. Lo puedes hacer con una resonancia, hasta con método de contraste para que todo se vea. Le dije, no lo vamos a ver, ¿cierto que no? Pero yo tengo que creer en él. Y yo tengo que ser un escucha agudo del inconsciente. ¿Cuál inconsciente si no está? Pero yo sí he creído en él. Y cuando yo les traigo mi fe, ¿ustedes no creen en ella? Quedan en silencio y dicen, bueno, ¿por qué no le damos la oportunidad que al menos nos muestre de qué va a hablar? No tenían hacia dónde salir.
Y uno de ellos dijo, pero es que una cosa es el psicoanálisis y otra cosa es la fe. Y le dije, sí, pero no se olvide que el papá de todo el tema del psicoanálisis, que es Freud, su mejor y gran amigo durante 30 años fue Oscar Pfister, que era un pastor luterano, psicólogo, que siempre estuvo con él. Aunque Freud dijo no creer, pero este hombre siempre estuvo ahí, y hasta el día de hoy los aportes que él dio tuvieron tremendo eco. Me permitieron hacer la tesis, la hice, me fue muy bien. Y desde esos espacios, desde el amor, pero desde la firmeza, siendo una persona, y esto se los regalo en la respuesta, siendo personas con innegociables. Si usted no tiene innegociables en su vida, siempre tendrá el peligro de caer. Yo jugaba con mis amigos fútbol. Cuando iban a tomar algo de licor decían, hey, no, déjalo, él no. O sea, yo juego contigo, hablo contigo, comparto contigo, pero eso no. Vamos a hacer esto. Que estén bien, un abrazo, nos reímos, hicimos los chistes, jugamos fútbol o lo que sea, hasta ahí. Si un joven no tiene innegociables, siempre se verá en problemas a la hora de enfrentar estos escenarios profesionales, académicos o de vida. Cuando usted sabe hacia dónde va, usted no tiene que pelear con nadie. La verdad no pelea, la verdad se establece. Poderoso. Para el pastor Jaciel, ¿de qué manera práctica puede un joven discernir la voz de Dios entre tantas voces y distracciones que tenemos en la vida? Ay, 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 Señor. Uno de los temas que me apasiona más y de los cuales tengo más hambre. Escuché a un pastor decir hace poco que es uno de los temas que nunca termina de aprenderlo. Está siempre aprendiendo cómo es la voz de Dios. Porque es que no podemos meter al Espíritu Santo en una cajita teológica. Él es más grande aún que nuestros estudios. Más grande que las experiencias que yo haya tenido. Él es más grande. Solamente de lo que he podido aprender en este corto tiempo es que uno de los principios importantes es el aprender primero a callar voces. Callar voces. Callar la voz de la preocupación, callar la voz, el ruido. A veces hay gente que se duerme con white noise, ¿verdad? Le ponen un ruido. No hablo necesariamente de eso, hablo de en nuestra mente, en nuestra alma. Apagar las voces de las distracciones, como Cristo dijo, entra en tu lugar secreto y cerrada la puerta. Pero no solo habla de un lugar físico, de un cuarto físico, sino también en nuestra alma, en nuestro espíritu. Primero cerrar la puerta a lo externo, las preocupaciones, la carga que ese día en el trabajo de repente un jefe te aplicó. Callar voces. Y segundo, aprender a discernir cómo es la voz del Espíritu Santo. Y creo que 2, 3 maneras como más me habla a mí el Espíritu Santo. Primero es en la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios, la Biblia. No solamente en lo que ella dice, sino que el rema que esa palabra te dice para ese día. Por ejemplo, todos los hombres y mujeres de Dios, todos, están construidos de momentos difíciles a través de los cuales nos ha llevado Dios, pero que han sido pruebas necesarias para forjar en uno el carácter de quién es uno en Dios y todo ello, en fin, el peso de gloria. Y una de las pruebas más grandes que pasé fue hace como 5 años casi, o 4 años, con mi hijo menor que había nacido enfermo con había nacido con algo de hidrocefalia. Y también no había cerrado atrás el cráneo, solamente. Entonces fue una prueba bien difícil. Y bueno, solamente cuando mi esposa estaba embarazada, se acerca uno de los doctores, el principal de los ultrasonidos, dicen, es mejor que aborten ese niño, porque no va a hacer esto, no va a hablar, no va a caminar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Y ese día, fue sentados en el buró de aquel doctor, con mi corazón hecho pedazos al escuchar aquellas cosas, le dije en fe, mi hijo sí va a hablar, sí va a caminar,
va a ser un hombre de Dios y ustedes lo van a ver. Y eso fue como a los 5 meses del embarazo. Nace el niño, le detecta que tenía un poquito de hidrocefalia, como habían visto ellos, y nos mandan para la casa. Eran noches en el ICU, en intensive care, de tinieblas. Mi esposa la habían dejado en otro lugar, en maternidad. Tuve yo que ser padre y madre del niño durante 48 horas. Y aquellas madrugadas venían los psicólogos, los neurólogos, neurocirujanos, a decirme malas noticias. Mira, en el examen, en el MRI, lo que vimos fue esto y esto y esto. Y me recuerdo aquella gringa con aquellos ojos grandes diciéndome, lo que dice el examen es esto. Y yo le dije, pero ya mi Dios me habló y Él me dijo que Él sí iba a caminar, sí iba a hablar, iba a ser un hombre de Dios. Lo estoy contando solo como un testimonio para llegar a donde quiero. Y fueron momentos donde nuestra alma estaba bien atribulada, pero fueron momentos donde mi espíritu sentí la gloria de Dios como nunca antes. Me recuerdo en esa madrugada caminando solo 2 de la mañana por ese pasillo frío del hospital para ir a comprar un poco de café y sentir la gloria de Dios atrás de uno. Por eso siempre digo, entre paréntesis, si no has conocido mi historia, no juzgues mi gloria o no juzgues el momento donde Dios nos ha puesto. Si no sabes las lágrimas por las cuales hemos tenido que caminar llorando y un respaldo de Dios tan grande. Bueno, como a los 4 días nos manda para la casa, y en la casa un día leyendo la palabra, estoy leyendo la palabra y algo de la Biblia, de la palabra de Dios salió hacia mí. Era una historia que hablaba de otro momento de la historia, pero de ahí el Espíritu Santo me dijo, ¿viste lo que dice ahí? En el 5.º mes comienza el milagro y en el 6.º está finalizado. Y me dijo, y nos dijo Dios, el milagro, la obra que Dios quiere hacer va a venir a través de un médico, una eminencia. Dios nos puso el director de neurocirugía de todo Miami a trabajar con el niño. Primera operación fue en el 5.º mes, cuando cumplía el niño 5 meses. La segunda y última operación fue la semana que cumplía también 6 meses de edad. 5 meses, 6 meses, y el milagro quedó completo. Nunca más ha tenido un problema, nunca más ha tenido una cirugía. Mi niño camina, corre, habla. Josué Rodríguez, que está mirando seguramente, tiene 4 años y pico, un predicador poderoso. Él se para, Ismael, se para y su mensaje, arrepiéntete, chico, que Cristo viene pronto. Y un niño dinámico que corre, un varón de Dios, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Pero a través de la palabra brotó eso. Segundo, el sentir en el espíritu. La palabra dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es ahí en el espíritu, como en el tabernáculo, lugar santísimo, santo y los atrios. Es en el espíritu donde el Espíritu Santo ministra y habla. No es en las emociones, no es en la carne, es en el espíritu. Y tercero, viene también la voz del Espíritu Santo, que ya no es un sentir únicamente, sino algo más directo, que a veces suena casi audible, pero no es audible. Es audible en el espíritu. Perdón por el tiempo. No, poderoso. ¿Ustedes ya se quieren ir? ¿Cuántos están aprendiendo? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hambre de más? Te pregunto esto porque te he visto ayudar a muchas jovencitas, a muchas mujeres en este tema. En medio de la ansiedad y el estrés de la vida moderna, ¿cómo puede un joven experimentar verdaderamente la paz que sobrepasa todo entendimiento? Gloria a Dios. Qué poderoso esa pregunta, porque yo sufrí de ansiedad. Por eso no sé si la escogiste por eso. 8 meses, yo no sabía lo que era esto. El pastor Andy dice que él también sufrió más que yo porque él tenía que ir al doctor conmigo. La primera vez que tuve un ataque de pánico, yo pensé que tenía un ataque al corazón. Mi cuerpo total descontrol y no sabía lo que me estaba ocurriendo. Esto vino a causa de la enfermedad que yo tenía, a causa del miedo. Se abrió la puerta a la ansiedad y empecé a tener ansiedad al punto que ya al final reconocía cuando ya mi cuerpo estaba sintiendo algo diferente y algo que yo no conocía. Y tuve que rendirme
para poder recibir esa paz, porque mi mente nunca la va a entender. Mi mente nunca va a entender cómo el Dios que me da la palabra puede tomar control de mi cuerpo. Porque el cuerpo no está separado, aunque somos tres, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene que sujetarse a lo que el espíritu ya conoce. Como dijo el varón, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Dios da palabra y vida a nuestro espíritu. Y tiene que haber esa armonía entre el alma y el cuerpo. Entonces yo, como sé el poder de la palabra, le hablaba a mi cuerpo y le mandaba y le ordenaba a que tuviera esa paz y ese control, de que se controlara. Aprender algunas tácticas de grounding, como le dicen, a respirar, a otras cositas que ayudan, pero tuve que rendirme por completo, como dijo el varón de Dios, callar todas las voces que me hacían enfocarme en eso y no enfocarme en Jesús, en lo que Él hizo ya por mí. Entonces es creer. Yo he tenido muchachas, incluso una vez pasó, había una muchacha, unas hermanas la estaban ministrando, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. Y yo la miro y cuando le miro el rostro, no hay ningún Espíritu Santo en ella. La muchacha está teniendo un ataque de ansiedad. Y lo pude reconocer, y cuando yo voy delante de ella, el Espíritu Santo me dice, dile a ella que se calme. Y cuando yo le dije a ella, pero con esa autoridad del Espíritu Santo, porque ya el Señor me dio la palabra, digo yo, mírame a los ojos, cálmate. Entonces como que Dios le dio esa palabra al cuerpo de ella, al entendimiento de ella, lo más profundo de ella, y el Espíritu Santo tomó control de ella. Lo que pasa con las personas cuando se empiezan a sentir anxious, con ansiedad, es que empiezan a perder el control de la realidad en el momento, porque es como que el cuerpo se te desconecta de quien tú eres, de tu alma, de tu espíritu, como que hay una desconexión. Por ende, ¿cómo se dice? El hipotálamo no entiende lo que está pasando y le está mandando tanta información al cerebro. Dice, hay algún peligro, viene un peligro. Entonces tú empiezas como que a perder el control de todo y tú crees que estás en un peligro, pero no estás en un peligro. Amén. Entonces yo siempre es aconsejado de que reciban la palabra de Dios, como tú dices, es una paz que sobrepasa tu entendimiento, va más allá de lo que tú conoces, va mucho más allá de la realidad en el momento. En el momento tú crees que te vas a morir, no te está muriendo. Entonces empezar a respirar y para que puedas escuchar la palabra de Dios y la puedas aceptar. Y la palabra correcta aquí es surrender, rendirte, porque no hay. O sea, es que para tu propio entendimiento no hay nada más que eso. No hay nada más que reconocer que solamente Dios puede darte esa paz, que el mundo no te lo puede dar, que nada más en ningún otro lado la podemos encontrar. Poderoso. Para terminar y, como dice, agarrar todas las respuestas y ponerle en una sola, todo se consigue en el aposento alto. El único lugar donde vas a encontrar descanso, tranquilidad, paz, gozo, conocimiento, sabiduría, todo va a ser en la intimidad. Una persona que no pasa tiempo con Dios es como un metal que suena, como algo hueco, sin propósito, sin dirección. Todos los hombres de Dios, así como dice Ismael, a veces yo compro libros y empiezo a leerlo y digo, no, lo tiro. Lo regalo, porque mire, cuando usted pasa tiempo con Dios, nadie puede engañarlo, nadie. Tú puedes escuchar a una persona, yo he escuchado personas que quizás no tienen un buen léxico, no tienen un buen estudio en la palabra, pero cuando abren la boca, yo tengo que hablar en lengua y brincar, porque hay algo que me llama y eso se llama presencia. Tú puedes fingir todo menos la presencia de Dios. Eso pasó con el tipo con un tal Simón el mago, que cuando vio que Pedro estaba orando, hey, te voy a dar $1,000 para que me unja, y úngeme en el púlpito para que la gente me vea que me ungió el pastor Andrés, el pastor Juan Carlos Harrigan, la pastor Onelli. No funciona. El que te tiene que ungir es Dios en el secreto.
Lo espiritual, lo de Dios, no se vende, no se compra. Lo vamos a heredar en la intimidad. Solamente lo que lo buscan. Una pregunta, pero tranquila, sierva, casi me lleva un brazo. ¿Para quién la pregunta? Para todos, el que la conteste. ¿Cuál es la pregunta? Ya que todos llevan mucho tiempo en el Evangelio, mucha experiencia, mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a la juventud de hoy que tiene hambre? ¿Dónde empezar? Un consejo. Pastor Andrés. ¿Dónde empezar al que tiene hambre? La palabra es lo que el Señor nos ha estado hablando hoy acerca de la fuente. Cuando usted quiere dar lo que no tiene, eso se nota. Y hay gente que quiere vivir con Dios sin alimentarse de Dios. Dios no está buscando perfección, sino avance. Entonces eso se lo voy a lanzar a todos los chicos que me están escuchando, que dice, ¿cómo empiezo? Que es la pregunta que tú haces. El nietecito de un buen amigo, un pastor buen amigo, tenía un problema neuronal cuando nació. Ese hombre estaba tan feliz porque cuando lo llevaban al brinca-brinca o al salta-salta, no sé cómo le llamarán, el niño se paraba, pero no brincaba, y los demás niños brincaban y él caía y se reía y disfrutaba llevarlo. La sorpresa para esa familia y la locura de esa familia fue el día que pusieron el niño de 3, 4 añitos. El niño se para y él hace esto. Ya. Lo llevaron al neurólogo, lo llevaron a exámenes, fueron, lo declaraban un milagro, Señor ha hecho algo lindo. Solo esto, mira. Era un avance. Muchachos van a salir de aquí a leer hoy un capítulo. El cielo va a decir, está leyendo la Biblia. Otros van a salir a ayunar mañana, se levantan a las 10 de la mañana, ayunan hasta las 12 y se sienten que se están muriendo. Dale, un avance. Dale, un avance. Ese aplauso es el mismo aplauso que el cielo va a dar. Va a decir, está ayunando. ¿Ve? Entonces, cuando nos llenamos de falsas expectativas, y quieres predicar con la unción y el poder de los pastores que han estado con nosotros, te vas a frustrar. Las falsas expectativas frustran. ¿Qué pasó en COVID? Ninguna plaga tocará mi morada. Yo creo esa palabra para mí, pero hay unas leyes naturales que me pueden matar. El COVID me podía matar a mí. Y vi hombres de Dios que se fueron en esa pandemia. Bendito Dios que somos sobrevivientes todos acá. Pero no te llenes de falsas expectativas, sería lo que le diría a los chicos. Comienzan con avance, no con perfección, sino avance, un poco a poco, un poco a poco. Y si me da un minuto más, el cerebro es un gran saboteador del cambio. Cuando usted al cerebro le propone un cambio, el cerebro fue diseñado para ahorrar energía, no para gastarla. Entonces cuando usted va y le dice al cerebro, me dijo el médico que mis triglicéridos están muy altos y que los puedo mejorar con ejercicio, con alimentación o con esta pastillita. ¿Qué te dice el cerebro? Dame la pastilla. Entonces, usted hoy va a salir de aquí diciendo, voy a orar. El cerebro dice, no, va a empezar con esa oradera y esas cosas que te vas a empezar a levantar y empiezan el trafical de sábanas en las mañanas y hay gente que cambia de posición para dormir. ¿Usted no ha visto? Se levantan, se arrodillan, ponen una almohada ahí y ahí quedan. Usted cambió de posición para dormir. El cerebro no va a querer que tú empieces con esos cambios. Por eso decía el salmista, alma mía. El salmista tomaba el alma y le decía, vas a bendecir a Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo? No olvides. Pero ¿cómo te vas a olvidar? El alma es olvidadiza. Se olvida de lo que Dios ha hecho por nosotros. Conclusión a tu pregunta. Con avance más que perfección, cero falsas expectativas y cuidado con ese amigo llamado cerebro que te va a tratar de sabotear. Pero entre más tú lo repites, ¿cuánto se demora hacer un hábito? Siempre me contestan lo mismo. Yo no sé de dónde sacaron eso. 3 años. ¿Quieres un hábito que se queda inscrito en la amígdala cerebral? Necesitarás 3 años orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días. Porque los que me estás diciendo de 21 días, espérame ahí, lo que decimos de los 21 días son 21 días de presión. Quita la presión y el cambio se devuelve. Si quieres que el cambio permanezca,
3 añitos orando, buscando a Dios, y de ahí para arriba jamás dejas de hacerlo. Uf, eso nos recuerda el por qué Jesús duró 3 años con los discípulos. Esa no me la había pillado yo. Ahí la voy a anotar. Cambiando a los cabezones. ¿Cuántos cabezones hay aquí? Levanten la mano. Hay que admitirlo, somos cabezones. Gigi Ávila, para no decirle bruto, otra cosa que lo fueron, ustedes son unos cabezones. Y eso es poderoso. Pablo duró 3 años estudiando. Pero fueron 3 años para que, yo tengo que sentarme a hablar esos 3 años, varón, porque ¿quieren una última pregunta? ¿A quién se la damos? Vamos a hacer al varón de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? En la Biblia se habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Todos saben la historia del horno de fuego, ¿verdad? Pero yo pienso que ellos tomaron esa decisión por convicción, no por emoción. Como jóvenes, ¿cómo podemos vivir una vida en fe por convicción y no por emoción? El pastor está lanzando la... Convicción y no por emoción. Eso es algo muy serio. El discernimiento de espíritu, como hablaba el pastor, la pastora. Hay veces que nosotros pensamos que sentimos a Dios a tomar una decisión, y cuando la tomamos vemos que no hay resultados de como pensamos que iba a suceder. Por eso fue bajo emoción. En muchas ocasiones en mi vida del ministerio yo he tomado muchas decisiones bajo emoción, y cuando la he tomado me he ido mal, porque al final del día no entendí algo, y eso es lo que se ha estado predicando todos estos días, y es la espera. Cuando uno sabe esperar, uno va a saber cuando es emoción o cuando es convicción o cuando es la voz de Dios. Y cuando uno aprende a ser paciente en el espíritu, ser una persona que sabe esperar el momento suyo, sabe esperar, porque yo me imagino que Sadrach, Mesach y Abednego eran gente de Dios, pero ellos sabían el momento exacto donde Dios los llamó, y era en ese momento. Y cuando se le presentó la dificultad, ellos se mantuvieron en convicción, creyendo que lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir, aunque no lo cumpla o lo cumpla, pero sabían que Dios era Dios. Y entonces vemos en muchas ocasiones de diferentes jóvenes, diferentes hombres de Dios, mujeres de Dios, que han tomado decisiones, lo vemos en los púlpitos, que cantan y uno siente escalofrío, pero en su espíritu no siente una convicción de la palabra de Dios. Es emoción, porque no están llenos del Espíritu de Dios. Pero cuando hay alguien que está lleno del Espíritu Santo, como hablaba el pastor Rodríguez, uno prueba, conoce el Espíritu porque uno es espiritual. Yo no te conozco a ti, nunca te he visto, pero puedo ver que eres un hombre de Dios, pero no te veo físicamente, veo lo espiritual. A lo espiritual, un abismo lleva a otro abismo, algo espiritual. Yo me conecto a tu espíritu. Cuando yo predico bajo el Espíritu de Dios, yo no estoy hablando a tu carne. Lo que está reaccionando es tu espíritu. Por eso lo que uno a veces siente algo que te quema, siente ganas de llorar, siente ganas de correr, siente ganas de hablar en lengua, porque no le estoy hablando a tu carne. Los que son naturales dicen, esos tipos tan locos, pero los que están en el espíritu van a decir, Dios me está hablando a mí. Ahí es que uno puede medir la emoción y la convicción. Amén. Creo que quieres agregar algo. Añado solamente, Cristo dijo en esa parábola famosa del sembrador, una de las semillas cayó en pedregales, y cuando salió, ¿quién hizo la pregunta, varón? Cuando salió el sol de la prueba, se quemó la semilla porque no tenía raíces. Entonces, mientras hablaba el varón de Dios, me recordaba de cómo las raíces, o sea, las convicciones van siempre relacionadas con las raíces que echemos en la palabra de Dios. Cuando no hay raíces, el sol de la prueba, el horno de fuego nos sacude. Cuando hay raíces, no nos sacude nada. Allá en Miami hay muchas palmas. Aquí no hay casi palmas, ¿no? Y en Colombia,
¿De dónde? ¿De Medellín o de Bogotá? Medellín. Paisa. Paisa. Sí, mi hermano. Entonces, las palmas son altas, pero para abajo, la raíz profunda. Y me recordaba mientras el varón de Dios estaba diciendo eso, el Salmo 1, muchos se lo saben de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de camino pecador, ni en silla de escarnecedores asentado. Dice ahora, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira ahora, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que está sembrado en la palabra echa raíces que crean convicciones, que dicen, no importa lo que el médico haya dicho, lo que el rey Nabucodonosor haya dicho, lo que la maestra haya dicho en la universidad, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, lo conozco, sé que él es real. Convicción. Poderoso. Wow. Vamos a darle otra pregunta. Silva, ven. Mi pregunta es para todos, porque llevan ya varios años en el ministerio, y es, una vez yo me impresionó lo que me dijo una persona que llevaba varios años en el ministerio que yo admiraba, y ella me respondió que las cosas de Dios se volvían rutina, costumbre. Wow, y a mí me partió la cabeza porque yo, o sea, ya yo conocía la versión que buscar de Dios es pues difícil, ¿no? Leer la Biblia, orar, pero y como ella me dice que aún en lo de Dios esto pues es costumbre. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para que realmente, o sea, buscando de Dios no se vuelva una costumbre? Porque aún, ella me dio a entender como que aún tú en lo de Dios, en un ministerio, leyendo la Biblia, parece que tu corazón no está cerca de Dios. ¿Cómo ustedes regresan siempre a esa senda antigua y decir, yo no estoy haciendo esto porque sí, porque Dios me usa, sino porque en verdad siento la necesidad y fuera de la fuente no soy nadie? O sea, ¿sí? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que esa amiga tuya no conoce a Dios, porque en Dios siempre hay algo nuevo cada día. Entonces, cuando tú sabes que ya, como dijo Ismael, anoche recibimos palabra de Dios. ¿Cuántos recibieron palabra de Dios? Y gloria a Dios por eso. Pero ya pasó esa palabra va a dar su fruto. La recibimos y la amamos, y gracias, Señor, porque nos ministraste. Pero quiero más. ¿Y sabe por qué queremos más? Porque en Dios hay más. Y cada día hay más, y mañana hay, y lo que el Señor te dio ayer, te lo dio ayer, y gloria a Dios, pero hoy hay más. Entonces, como esa de que tú vas delante de Dios y dices, wow, santo, y vuelven los querubines y veían a Dios y decía, wow, santo, porque siempre está esa como cuando te asombra de Dios. Entonces, ese anhelo de estar enamorado de Dios, recibir palabra nueva, unción fresca, el aceite fresco, la llenura, ese aceite que solamente rebosa. O sea, Él es el único que nos puede dar la fuerza como la del búfalo, y que el aceite rebosa en nosotros. Entonces, cuando tú entiendes que en Él es el único que va a encontrar eso, no va a caer en la rutina. O sea, tú vas a decir, la rutina es cuando tú dices, hoy oro de 5 a 6. Y mañana de 5 a 6. Y mañana de 5 a 6. Pero cuando tú estás enamorado de Dios, tú dices, sí, me levanto a las 5. De 5 a 6. Pero a las 9 cuando voy en mi auto. O a las 12 del día cuando tengo un tiempo en el lunch. O a las 3 de la tarde cuando ya yo tengo que estar en el baño y clamándole a Dios. Porque en Dios hay algo nuevo cada día. El aceite en Dios no se vuelve rancio. Solamente las personas que se mantienen estancados. Porque Dios no es un estanque. Dios es un río que fluye agua viva. Amén. Esa amiga tuya no conocía el Dios vivo que conocemos nosotros, creo yo. Quiero agregar algo rápidamente para terminar. Y hay una gran diferencia entre lo que es contentamiento y conformismo. El contentamiento es estar agradecido con lo que estamos recibiendo, sin llegar a un punto de despreciarlo. El conformismo es adaptarse a algo, y específicamente a los ideales de Satanás, a la presión de grupo, a la mediocridad y a todas estas cosas que no nos dejan avanzar. Y lamentable, muchas personas dentro de la iglesia llegan a un conformismo. Usted ve y ay, él va la hermana María, mira las nalguitas cómo están ahí plasmadas en el asiento. Porque siempre se conforman a lo mismo y se quedan ahí.
Y esas personas nunca van a experimentar lo nuevo y lo fresco de Dios. Pero cuando tú eres una persona que está siempre con una expectativa de que no es el que está dando la palabra, sino el que está dirigiendo esa palabra, siempre vas a recibir algo fresco de parte de Dios. Y yo estoy seguro que todos estos hombres, esta mujer de Dios, siempre buscan algo fresco de parte de Dios. Un ejemplo que yo tengo, que bendigo la vida, es de mi pastor, nuestro mentor, Juan Carlos Harrigan. El pastor a veces me llama y me empieza a dar palabra. Después nos vemos en la oficina y me da palabra. Después viene aquí y predica. Y si usted lo deja, le predica 24 horas. Y siempre algo nuevo, siempre algo fresco. ¿Por qué? Porque siempre está con una expectativa de recibir algo. Entonces, para finalizar en contestar tu pregunta, es no conformarte. No caer en ese espíritu de conformismo. De, otro culto más. Otra vez a la iglesia. Otro servicio más. Otra vez el coro. Otra vez el pastor. No, siempre con una expectativa, como enseñaba y decía lo del rompecabezas. Siempre hay una ficha para armar tu propósito. Amén. Dele un aplauso a Dios. Póngase de pie.